Muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio entonces a esta tutoría número 7 de auditoría de sistemas. La idea entonces es que demos inicio con la socialización de, de las personas que a hoy tienen entonces la socialización del trabajo de auditoría, que era básicamente entonces el programa, la planificación, lista de chequeo de una auditoría a ejecutar. Entonces, ¿quién quiere dar inicio? Profe, podemos empezar nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Miguel Ángel, Jennifer y Jessica. Sí, claro, hagámosle. Listo, puedo compartir la pantalla. Sí, señor. Ahí ya se ve, ¿cierto? Sí, hace falta que comparta el archivo. Listo. Eh, bueno, el grupo de nosotros está conformado por Miguel Ángel Orejuela, Jennifer Ramírez y Jessica Gómez. Al grupo de nosotros se nos asignó el tema P09, evaluar y administrar los riesgos, que hace parte del COVID 4.1, ¿cierto? Entonces nosotros estuvimos revisando pues lo que es la documentación del COVID, donde decía la parte de P09, evaluar y administrar los riesgos. Entonces dice que es cualquier impacto potencial sobre las metas de la organización, causado por algún evento no planeado, y todo eso pues tiene que estar documentado dentro de la empresa para poder que cumplan como con esta parte del COVID. Entonces nosotros armamos un documento en donde empezábamos con lo que decía el taller, que primero era el programa el programa de la auditoría. Entonces nosotros armamos una ficha en donde pusimos pues lo que es la fecha, el proceso que se va a auditar, que es el P09, evaluar y administrar los riesgos de TI del marco del trabajo COVID 4.1. El objetivo que definimos fue evaluar el cumplimiento de la administración de riesgos de acuerdo al P09, evaluar y administrar los riesgos de TI del marco de trabajo COVID 4.1. El alcance de nuestra auditoría es todas las actividades relacionadas con el cumplimiento de los requisitos que están dentro del P09 del marco del trabajo COVID 4.1. Listo, entonces nosotros, revisando la documentación, vimos que los procedimientos que se deben revisar dentro de ese P09 son 6, entre los cuales están el marco de trabajo de administración de los riesgos, establecimiento del contexto del riesgo, identificación de eventos, evaluación de riesgos de TI, respuesta a los riesgos, mantenimiento y monitoreo de un plan de acción de riesgos. Entonces, los criterios que hay que tener es el tema principal, que es el P09, evaluar y administrar los riesgos de TI. Los documentos que pretendemos revisar en la auditoría, definimos unos puntos con base en cada uno de los procedimientos del P09. Entonces pusimos, por ejemplo, evidencias de la planificación y ejecución de controles de riesgos del área de TI, evidencias de control de riesgos, tanto internos como externos, evidencias de documentación donde se especifique cada posible riesgo de la organización, evidencias de evaluaciones de riesgos definidas en el documento de riesgos de la empresa, evidencias donde se cuente con el personal capacitado para evitar y reducir riesgos, evidencias de planeación de simulacros por periodos para reducción de riesgos. Estos son como los puntos que nosotros vamos a tener en cuenta para realizar la auditoría. El tiempo que asignamos fueron 10 horas
que más adelante vemos lo que es la planeación. Los recursos que necesitamos para ejecutar la auditoría van a ser los siguientes. Necesitamos pues computadores, una lista de chequeo y acceso a la documentación y o carpetas requeridas pues para realizar el proceso. Los riesgos que se pueden tener, pues que se pueden presentar, pusimos dos. Uno es el cumplimiento del objetivo de la auditoría y el otro es que haya insuficiente evidencia para demostrar conformidad con los requisitos que habíamos definido. Como parte de esta programación tenemos el auditor, que va a ser esta persona, Jessica Gómez Quiroga, perdón. El cargo es auditor informático y todos los miembros de la empresa, que en este caso definimos algunos nombres con cargos dentro, como si fuera una empresa de desarrollo. Entonces está la coordinadora de desarrollo, dos desarrolladores, tres personas de soporte y una persona encargada de infraestructura. Esa sería como tal el programa de auditoría que nosotros definimos. Para el segundo punto tenemos un plan de actividades que nosotros lo vimos como si fuera un cronograma, en donde se tienen en cuenta pues las 10 horas que va a durar lo que es la auditoría. Entonces tenemos una reunión de apertura que va a ser de 8 a 9 y debe asistir todo el área de TI. Va a haber una planeación que solamente se va a hacer con la coordinadora, va a durar 1 hora y media, de 9 a 10 y media, y después se va a dedicar un tiempo a cada área en donde se va a verificar que se cumplan con la administración de riesgos correspondientes. Entonces, para el área de desarrollo, área de soporte, área de infraestructura, se le determina un tiempo. Y como punto final, la reunión de cierre, en donde debe asistir lo que es todo el personal para compartir todos los hallazgos que se hayan encontrado pues, en la auditoría. Como tercer punto, tenemos lo que es un acta de apertura, en donde también definimos una ficha con la siguiente información. Tenemos el proceso que se va a evaluar, que en este caso es el P09, evaluar y administrar los riesgos de TI. La dependencia auditada, en este caso nos inventamos un nombre, soluciones informáticas, la fecha en la que se va a realizar, hora de inicio, hora de terminación y el lugar en el que se va a realizar. Entonces se definió un texto donde la asistencia, la reunión de apertura contó con los siguientes funcionarios, donde pusimos todos los miembros de la empresa y por parte del equipo auditor va a estar esta persona. Entonces, la presentación es que se llevó a cabo la presentación de cada uno de los funcionarios que participan o atenderán como designadores de las visitas de auditoría, como facilitadores y articuladores de la información requerida para su desarrollo, designando a Jennifer Ramírez Herrera como enlace entre el auditor y el equipo auditado. Luego se explicó por parte del auditor el contenido del plan de trabajo en cuanto a metodología de seguimiento y término previsto para la ejecución de la auditoría. El propósito y objetivo de la auditoría, como ya he mencionado, el propósito general de la auditoría a realizar consiste en evaluar el cumplimiento de la administración de riesgos de acuerdo al P09 del COVID 4.1, donde se involucran los 6 objetivos específicos que ya también había mencionado. Y como parte final de esta acta se encuentra pues cada uno de los funcionarios, al proceso al que pertenece y el cargo que tiene dentro de la empresa y un espacio para firmar. Eso sería como tal el acta de apertura de la auditoría. El cuarto punto es la lista de chequeo que nosotros vamos a tener en cuenta para poder evaluar que se cumpla lo que es el P09. Entonces, para cada uno de los objetivos específicos se definieron algunas preguntas que se tendrán que chequear dentro del área pues determinada en la empresa y junto con el horario que se había definido. Entonces para eso se empezó en el punto 1, que es el marco de trabajo de administración de riesgos. Se definieron dos preguntas. La organización cuenta con un marco de trabajo de administración de riesgos alineado con el área de TI.
Para cada pregunta va a haber una respuesta sí o no, si cumple o no cumple, y las observaciones pues, que se hayan encontrado en el momento. 2. El área de TI cuenta con un plan de riesgos definido. Para el segundo punto también se realizaron 2 preguntas. El segundo punto es establecimiento del contexto del riesgo. La primera pregunta que se nos ocurrió fue: ¿cuentan con un marco de trabajo que garantice que los riesgos están siendo correctamente categorizados? Se determina la evaluación de cada riesgo, incluyendo la determinación del contexto interno y externo. Para el tercer punto, identificación de eventos, definimos 3 preguntas. Identifican amenazas, vulnerabilidades que generan impacto o resultados negativos para la operación, para las operaciones del área. Se tiene registro de riesgos relevantes en todos los aspectos de la empresa. Se tienen en cuenta riesgos de impacto natural. Para el cuarto punto, evaluación de riesgos de TI, definimos 2 preguntas. Cuentan con métodos cualitativos y cuantitativos frente a los riesgos identificados. Los riesgos están generalizados a que pueden causar daño individual o grupal y se encuentran bien categorizados. Para el quinto objetivo, respuesta a los riesgos, se definieron 3 preguntas. Cuenta con un plan de acción para mitigar cada riesgo documentado. Tienen procesos de respuesta frente a riesgos para evitar, reducir, compartir o aceptar riesgos. Determinar responsabilidades y considerar los niveles de tolerancia de los riesgos. Para el último punto, mantenimiento y monitoreo de un plan de acción de riesgos, se definieron 6 preguntas, en las que tenemos implementación de planes ante el impacto de un riesgo, identificación de costos, beneficios y responsabilidades para los riesgos definidos, especificación del personal que se encuentra a cargo de cada área para mitigar cada riesgo definido. Se cuenta con la aprobación para las acciones recomendadas y aceptación de cualquier riesgo residual. Y cuentan con reportes de los planes de riesgos ejecutados. Y por último, se brinda un monitoreo a las ejecuciones de planes que generan los riesgos. Esa sería como tal la lista de chequeo que nosotros generamos para esta auditoría. Otro de los puntos eran las competencias que debe tener el auditor, donde nosotros pusimos, buscando pues en la ley que usted nos había compartido la otra vez, que un auditor debe ser ético, de mentalidad abierta, diplomático, observador, perceptivo, decidido, seguro de sí mismo. Y creo que acá nos faltó poner, sino que ya subimos el trabajo, que en caso de que el auditor no tenga conocimiento sobre la administración de riesgos, el auditor puede incluir un experto técnico en donde sea como de apoyo en caso de que no tenga todo el conocimiento sobre pues, la administración de riesgos. Nos faltó poner como ese puntico. Para el último punto, que es qué competencias de la ley 1581 de protección de datos personales aplican para el trabajo de nosotros. Nosotros estuvimos leyendo la ley, pero habla mucho sobre como el control de los datos y que cualquier persona no puede acceder a ellos y que se tiene que pedir permiso para acceder a la información. Pero como nosotros estamos evaluando la administración de riesgos de la empresa, no vimos como algo que tuviera que ver tanto como con esto. Lo único que más o menos se nos ocurrió que podría aplicar sería este punto, donde dice que se deberá manejar con las medidas técnicas, humanas y administrativas que sean necesarias para otorgar seguridad a los registros, evitando su adulteración, pérdida, consulta, acceso no autorizado. Esto en cuanto a los documentos que ellos tienen pues, sobre los riesgos, el manejo que le dan dentro de la empresa, pues que cualquier persona no pueda acceder a ellos. Y sería como eso, profe. Muy bien. Para el componente que les tocó
evaluar para poder establecer entonces los puntos que básicamente estábamos pidiendo dentro del trabajo, que era todo el componente del PO9 que establece básicamente el componente de riesgos y hay algo claro dentro de este componente de riesgos y básicamente es que eso sí, muchas gracias. Es que básicamente lo que nos permite entonces este componente de riesgos y dentro del PO9 establece que es crear y dar mantenimiento a un marco de trabajo en administración de riesgos. El marco de trabajo documenta un nivel común y acordado a los riesgos de TI, estrategias de mitigación, riesgos residuales, cualquier impacto potencial sobre las metas de la organización. Entonces, básicamente, lo que estamos hablando allí es lo siguiente. Entonces, ese marco de trabajo y el establecimiento de lo que es la revisión de este componente en el primer objetivo de control que habla sobre la administración del riesgo. Entonces, ese objetivo de control detallado con respecto a la administración del riesgo establece un elemento y es establecer un marco de trabajo de administración de riesgos de TI que esté alineado con el marco de trabajo de administración de riesgos de la organización. Si ustedes observan y los que le tocó básicamente ese trabajo, digamos que hay una contextualización ahí muy genérica, porque resulta que establecer un marco de trabajo de administración de riesgos de TI que se encuentra alineado con el marco de trabajo de administración de riesgos de la organización obedece a que la compañía debería de tener y establecer entonces una metodología de análisis de riesgos. Se asumiría de que cuando uno hace un tipo de evaluación de estas en una empresa, pues básicamente allí ya deberían tener establecido qué marco de trabajo están utilizando para análisis de riesgos. A hoy, casi la mayoría de las compañías utilizan ISO 31000, que es todo el componente que tiene que ver con riesgos. Es una metodología de las normas ICONTEC colombianas a través de una norma, creo que era la 54.000, una norma europea que básicamente se adaptó aquí a Colombia. Entonces, esa norma de gestión del riesgo básicamente establece como todos los parámetros que se deben de seguir para poder administrar un sistema de riesgos. Entonces, con base a eso, se establecen todos los criterios que efectivamente nos estaban mostrando allí. Sí quisiera que me mostraran nuevamente en el programa el objetivo y el alcance, por favor. Listo. Ese es el programa, ¿cierto? Sí, señor, ese es el programa. Bueno, déjemelo un momentico ahí que no lo alcance a ver, por favor. Eso. Entonces, establecen evaluar el cumplimiento de la administración de riesgos de acuerdo al PO9, evaluar y administrar los riesgos de TI del marco de trabajo COVID. El alcance son las actividades relacionadas con el cumplimiento de los requisitos, evaluar y administrar los riesgos de TI. Elemento, digamos, de mejora en ese componente es que recuerde que yo debo establecer dentro del alcance, digamos, cuándo voy a realizar. Si es en el 2009, si es en el 2020, perdón. Y en las actividades, ustedes ya hayan fijado también en las fechas y las horas allá. Pero aquí sí, básicamente, digamos, yo establecería, también en el alcance definiría en qué fecha iría a evaluar como esos riesgos en TI, porque efectivamente ya se está diciendo y se está sectorizando que básicamente se van a evaluar los riesgos de TI. Y esos riesgos de TI, a pesar de que hay una norma, la ISO 27005, que es la que analiza un componente de riesgos en la parte de tecnología,
Entonces, básicamente se establece es, bueno, ¿qué vamos a trabajar con esos riesgos? Y en tecnología, pues básicamente, digamos que se estarían utilizando o administrando los riesgos más críticos que se establecerían allí. Por eso entonces es claro definir eso. Y en el componente de lo que tiene que ver con la parte de protección de datos personales, pues básicamente sí es aconsejable también allí establecer un elemento y es el componente de confidencialidad. Es decir, hay un principio de confidencialidad que está establecido en esa norma. Y ese principio de confidencialidad establece entonces cuál debe de ser el criterio de cada una de las partes con respecto a la información a la cual se tiene acceso, dependiendo del alcance que se le dé. Y también depende del desarrollo de la auditoría. Cuando yo hago un desarrollo de la auditoría, pues hay unos elementos en los cuales yo voy a entrar, a conocer, a evaluar debido al alcance que le di a la auditoría y debido a las actividades que básicamente estoy desarrollando allí. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, profe. De acuerdo. ¿Quién continúa entonces? Profe, buenas noches. Buenas noches. Nosotros, Hernán, Sebastián y Santiago. Ok. Santi, por favor. Ve, Sebas. Buenas noches, profe y compañeros. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, profe? Me avisa cuando vean la pantalla, porfa. Sí, señor. Ahí se está viendo. ¿Era más grande, Sebas? Ok. Voy. R con R. Y así. Uy, perfecto. Ajá. ¿Así o más grande? No, pues no sé, los Ok. compañeros, profesor, ¿qué tal? Bien, ahí está bien. Muy bien, sí, Vale. señor. Perfecto. Eso. Bueno, buenas noches para todos. Mi nombre es Sebastián Duque, pues mi compañero Hernán y mi compañero Santiago. Pues nosotros nos tocó la parte de, ¿cómo es que es esta parte, Santi? ¿Cómo es que se llama bien? El PO5 es. PO5, sí. Entonces, el objetivo de nosotros, pues, este programa de auditoría es verificar cuáles son los estándares de seguridad. En este caso, nosotros colocamos una empresa, como si lo fuéramos a hacer una empresa por decirlo así, en la vida real, que se llama SSH, y que de esta manera, pues, vamos a buscar cuál es el manejo de los roles, las responsabilidades de seguridad y las políticas de estándares de los procedimientos de TI. Entonces, acá tenemos nuestro plan de actividades. La idea es hacerlo, empezar a partir del 31 de agosto para terminar el 30 de septiembre, casi un mes y un día aproximadamente, o casi el mes cerrado. Entonces, nuestro plan de actividades se basa en que los primeros 5 días, del 31 al 7 de septiembre, fabricar el programa de auditoría. Después, en la segunda semana, por decirlo así, o en el segundo tramo, la presentación de la auditoría en los 4 días del 8 al 14. Y el día 15, ahí sí realizar nuestra reunión de apertura, ya directamente con el cliente. De ahí en adelante, la semana del 16 al 22, que son 4 días, hacer la recolección de la información. Y de ahí de a días seguidos, es decir, el 23 realizar la conclusión de la auditoría, realizar la reunión de cierre el 24 y la información de la auditoría el 28, ya para socializar todo el informe del 29 al 30. Listo. Como siguiente punto tenemos la reunión de apertura que se le va a hacer a la empresa ya antes mencionada el día 31 de agosto. Empieza a las 9 de la mañana, donde se dan los detalles y se socializa lo que se va a hacer en el programa de auditoría, donde deben estar presentes los empleados de la organización, tales como los ejecutivos, el dueño de los procesos de los negocios, el jefe de operación, el jefe de desarrollo, de administración de TI y las otras personas del grupo de auditoría y la persona que manda hacer la auditoría. Tenemos una fecha, un lugar y una hora de inicio para dicha auditoría. Baje un poco, por favor, compañero. Claro que sí.
Tenemos unos representantes que van a estar presentes en la auditoría. Como podemos ver acá, tenemos el cargo que tiene cada uno y la dependencia en donde desarrollan su actividad. ¿Hay más, por favor? Seguidamente, entonces, declaramos el orden del día, que sería la bienvenida y agradecimiento, la presentación del equipo, el plan de las actividades, la lectura del plan de auditoría interna y los canales de comunicación. Y conforme a eso, entonces se haría el desarrollo, donde el auditor realiza la presentación de los integrantes del equipo de la auditoría, explicó la parte del auditor líder, del contenido del plan de trabajo. El jefe de área lleva a cabo la presentación de los funcionarios que participarán en la auditoría y se explicaron los puntos a auditar, que sería en este caso la administración de la seguridad de TI. Un poquito, por favor, compañero. El plan de seguridad de TI, la administración de identidad, la administración de cuentas del usuario, las pruebas y vigilancia y monitoreo de seguridad, la definición de incidentes de seguridad, protección de la tecnología de la seguridad, administración de llaves criptográficas, prevención de detección y corrección de software malicioso, seguridad de la red, intercambio de datos sensitivos. Luego se explicó por parte del auditor líder el contenido del plan de trabajo en cuanto a horarios de trabajo, también los responsables de las distintas actividades, la ejecución de las reuniones de seguimiento para evaluar el avance del trabajo e informar ajustes de la programación. Como propósitos y objetivos, decimos que el auditor explicó a los asistentes de la auditoría a realizar los siguientes. El primero sería el objetivo de la auditoría, es cerciorarse el cumplimiento de la administración, la inversión en tecnologías de la información para la empresa SSH SAS, con el fin de identificar si realmente se establecen y mantienen marcos de trabajo para administrar los programas de inversiones en TI, abarcando los costos, los beneficios y prioridad dentro del presupuesto. Segundo punto sería las recomendaciones que propicien el mejoramiento del sistema. Como tercer punto tenemos identificar riesgos que no estén en el alcance del sistema. Y como cuarto punto tenemos revisar, analizar y evaluar los procesos de la empresa, estableciendo las actividades necesarias para la realización de las auditorías internas, con el fin de mantener un seguimiento permanente, continuo a los procesos organizacionales, definido como prioritarios para determinar la conformidad en relación con el cumplimiento, la estrategia y gestión de resultados que le son aplicables a esta empresa. Y los canales de comunicación, entonces, serían entre los auditores y los auditados, que sería el auditor líder Hernán Restrepo, con quien se puede solicitar información y realizar cualquier tipo de aporte. Y la comunicación se lleva a cabo por el correo, por un canal Slack. Bueno, entonces continuamos en el cronograma con la lista de chequeo para la preparación de la auditoría. La elaboración del programa de auditoría y la lista de chequeo teniendo en cuenta los siguientes puntos a validar. Entonces sería identificar si el requerimiento del negocio de TI mejora de forma continua, demostrar si existe una rentabilidad o no del negocio con servicios integrados y estandarizados. También identificar si satisfacen las expectativas del usuario, identificar si la medición y evaluación del valor del negocio en comparación con el pronóstico es buena, identificar si se implementan procesos de toma de decisiones para dar prioridades a la asignación de seguridad de la TI para operaciones, proyectos y mantenimiento. También identificar si se maximiza la contribución de la TI, identificar si se implementó un proceso de monitoreo de beneficios y si estos se hacen correctamente. Revisar los planes estratégicos, tácticos de las TI, así como servicios para identificar si se están llevando correctamente. Revisar si están cumpliendo o no los requerimientos de la infraestructura. Revisar si existe un portafolio de proyecto de TI actualizado y si está a la orden del día. Revisar la información sobre el desempeño y la capacidad del TI.
hacer una revisión post-implementación, revisar el plan de desempeño y capacidades. Y por último sería revisar si las finanzas de la TI para la parte de seguridad. Luego, básicamente, entonces tenemos una tabla en donde pusimos la lista de chequeo, en donde se puede confirmar o dar de baja los requerimientos. Y básicamente son preguntas que salen de los anteriores puntos que hablaba el compañero. Ajá. ¿Los va a leer, Siga. Santi, o lo No fácil? hace falta, sí. Entonces, la primera sería, se identifica si el requerimiento del negocio del TI de mejora continua, si es rentable o no el negocio, se satisfacen las necesidades del usuario, las mediciones y evaluación del valor del negocio en comparación con el pronóstico es buena, se implementan procesos de toma de decisiones para dar prioridades a las asignaciones de seguridad en TI. Se identifican la contribución de TI, se lleva un proceso de monitoreo y esto se hace correctamente. Hay planes estratégicos y tácticos de la TI, al igual que servicios para identificar si están llevados correctamente. Se está cumpliendo los requerimientos de infraestructura, existe un portafolio de proyectos que están a la orden del día, existe la información sobre el desempeño y la capacidad TI, se hace revisión post-implementación, se hace revisión, existe un plan de desempeño y capacidades, se manejan finanzas de la TI para la seguridad. Y continuamos con la tabla de madurez que ya... Entonces aquí tenemos la tabla de madurez, donde tenemos inicialmente de 0 no existente, que no hay entendimiento de los riesgos, vulnerabilidades y amenazas a las operaciones de TI o del impacto en el negocio por pérdida de los servicios de TI, y no se considera la continuidad de los servicios que deban tener atención de la gerencia. Como inicial 1, tenemos las responsabilidades de los servicios son informales y la autoridad es limitada. El enfoque de la gerencia radica en los recursos de infraestructura y no de los servicios de TI. La respuesta de TI a las interrupciones mayores es reactiva y sin preocupación. De segundo tenemos repetible, que se asigna a la responsabilidad de continuidad de los servicios. Los enfoques están fragmentados, los reportes son esporádicos y no toman en cuenta el impacto del negocio. No hay continuidad de TI documentado y el inventario de sistemas no es confiable. El tercero, que es definido, tenemos las responsabilidades de planeación y de las pruebas de los servicios se asignan y se definen. El plan de continuidad de TI se documenta y se basa en la criticidad de los sistemas y de impacto al negocio. Hay reporte periódico de las pruebas y hay un inventario de sistemas y componentes críticos. Como cuarto tenemos el de administrado y medible, el cual hace cumplir las responsabilidades y los estándares de los servicios. Se realiza el mantenimiento basado en los resultados de las pruebas de continuidad y se implementa regularmente las buenas prácticas para la disponibilidad de los sistemas. Y como número quinto tenemos el optimizado, que se le da el mantenimiento al plan de continuidad de TI realizando las pruebas probables para la actualización y mejoramiento, y las prácticas de escalamiento se entienden y se hacen cumplir a fondo.
Listo, como siguiente punto tenemos las competencias que debería tener el auditor para ejecutar la auditoría. Pues tenemos varios puntos: ser ético, imparcial, sincero, tener la mentalidad abierta, estar dispuesto a considerar ideas o puntos de vista alternativos, ser diplomático, ser un observador activo en el entorno físico de las actividades que se lleven a cabo, ser consciente y capaz de entender las situaciones de la compañía, tener versatilidad, ser capaz de adaptarse fácilmente a las diferentes situaciones, poseer tenacidad, resistencia a orientaciones al logro de los objetivos establecidos, ser decidido y capaz de alcanzar las conclusiones oportunas basadas en el análisis y el razonamiento lógico, estar seguro de sí mismo, poseer la capacidad de actuar con firmeza, estar abierto a la mejora y dispuesto a aprender de las situaciones anteriores con el fin de superarlas, ser una persona abierta a las diferentes culturas, es decir, observador y respetuoso con la cultura del personal de la organización auditada, y colaborar e interactuar eficazmente con los demás, incluyendo los miembros del equipo auditor y el personal de la auditada. Y como último punto, en donde deberíamos de haber leído el artículo de la ley 1581, profe, también como que vimos que el artículo, en ese texto, el artículo número 4, la letra G, también tenía que ver mucho con el tema que nos tocó a nosotros auditar. Entonces, ese es básicamente el mismo que le comentaba el compañero de la primera exposición. Y básicamente ese sería nuestro trabajo, profe. Listo, volvámonos al comienzo, por favor, donde está el programa. ¿Aquí? Sí, señor. Entonces me dice que el objetivo de este programa de auditoría es verificar cuáles son los estándares de seguridad en los sistemas que establece la empresa SH y de qué manera pueden llevar a aplicarlo de forma gradual. Listo. Bajemos un poquito, por favor. ¿Hasta dónde, profe? Siga más. Miremos ahí, ¿dónde está la planificación? Es esta. Esta. Sí, El cuadrito. sí. El plan de Es el- Listo. Ajá. Pero ¿dónde definieron cuál era el objetivo de control que iban a evaluar? Pues básicamente teníamos como objetivo general la primera parte del trabajo, profe. Y ya a partir de ese ya partíamos con la auditoría. Sí, pero ¿cuál era el objetivo de control? Era el PO5, si no estoy mal. Ya le digo acá. Mm, sí, el PO5, Santi. Ajá. Pero si quiere ya lo pongo en pantalla, profe. 117. Sí, espere que ahora sí no encuentro el archivo. No, mientras el DS5, profe. Garantizar la seguridad de los sistemas, entregar y dar soporte. Ah, bueno. Señor. Listo. Y miremos el listado de chequeo. Este de acá, ahí está. Listo. Entonces dice identificar. Ese es el listado de chequeo que van a aplicar. Señor, más abajito Sí, está el señor. cuadrito con Bueno, la... vamos hasta donde está el cuadrito, yo veo algo. Acá está. Sí. Listo. Es que me queda una duda y es la siguiente. Resulta que el DS5 me habla de garantizar la seguridad de los sistemas de información, o de los sistemas básicamente. Me dice que hay que mantener la integridad de la información y de proteger los activos de TI. Se requiere de un proceso de administración de la seguridad. Incluye también el establecimiento y mantenimiento de roles y responsabilidades de seguridad, políticas y estándares y procedimientos de TI. La administración de seguridad también incluye realizar monitoreo de seguridad y pruebas periódicas, así como realizar acciones correctivas sobre las debilidades e incidentes de seguridad identificados. Una efectiva administración de la seguridad protege todos los activos de TI para minimizar el impacto en el negocio. Y en los objetivos de control detallado me dice
Administración de la seguridad. Me dice que administrar la seguridad de TI al nivel más alto apropiado dentro de la organización, de tal manera que las acciones de administración de la seguridad estén en línea con los requerimientos del negocio. Plan de seguridad, trasladar los requerimientos del negocio y los riesgos de cumplimiento dentro de un plan de seguridad completo, teniendo a consideración la infraestructura de TI y la cultura de la seguridad. Hay que asegurar que ese plan se encuentre implementado en las políticas y procedimientos de seguridad junto con las inversiones apropiadas. En estos dos que hemos leído hasta allí, ¿dónde evidencio yo que estén preguntando sobre la administración de seguridad y el plan de seguridad? Profe, pues la verdad, la lista de chequeo la hicimos, o sea, para todos los objetivos de control en general, entonces lo sacamos de ahí básicamente. Sí, pero quedaron muy general porque si no somos capaces de identificar al menos el cumplimiento de esos dos objetivos, sí quedó muy general. Inclusive, me habla de la administración de la identidad. Si hay algo con respecto a administración de identidad o también quedó general. Creo que más abajo ahí. Creo que sí, también quedó general. Sí, pero yo en un listado de chequeo de esto no puedo dejar todo tan general porque entonces voy a pasarles por encima y no voy a realmente evidenciar. Porque cuando hablamos de la administración de la identidad, estamos hablando de que esos usuarios, bien sea internos o externos, tienen que tener un componente de validación y ese componente de validación puede ser con una validación o doble validación. Entonces, se tiene que identificar dentro de un sistema, debe de tener unos permisos, deben de tener unos formatos. Entonces, cuando me queda tan genérico, yo realmente no puedo evidenciar si esa administración de la identidad o de los usuarios realmente se está haciendo. Lo mismo que la administración de las cuentas de los usuarios, que se hacen y qué privilegios se les dan, así como las pruebas y vigilancia del monitoreo, cómo se definen los incidentes de seguridad, cómo se hace esa protección de tecnología. Entonces, yo no puedo, además aquí me dice intercambio de datos sensitivos, es decir, que este sí le impacta mucho la ley de protección de datos personales, porque aquí me está hablando de datos sensitivos. Me dice, las transacciones de datos sensibles se intercambian solo a través de una ruta o medio con controles que proporcionen la autenticidad y contenido y prueba de envío y prueba de recepción. Quiere decir que la persona que administra este componente debería de tener expresamente y muy bien definido cuál es el tipo de información que se está administrando. Entonces, yo creo que sí hizo falta profundizar más y en el listado de chequeo no debe quedar tan genérico. El listado de chequeo tiene que ser mucho más profundo, que me garantice como auditor realmente qué es lo que yo necesito evidenciar dentro de eso. Listo, muchas gracias. ¿Quién sigue? Listo, profe. Bueno. Entendido, profe. Jason, Santiago y Luis Javier. Profe, nosotros hablamos con usted hoy, ¿sí recuerda? Sí, pero es que me van a quedar muchos para que 8 días. Listo. ¿Quién más tiene el trabajo para sustentar hoy?
Siguiente tutoría entonces. Inicia la socialización. El grupo de Jason, Santiago y Luis Javier. 6:30 en punto, inician. Continúa María Camila y Andrés Felipe, luego de ellos. Los necesito puntuales a todos a esa hora. Necesito que en esa hora y fecha estén entonces disponibles. O sea que requiero de que se conecten a las 6:30 para que esa socialización arranque a las 6:30 como lo tenemos establecido. Continúa Oscar, Gustavo y Juan Guillermo como grupo número 3. Tabata, Miguel Andrés y Luisa Fernanda número 4. Juan Pablo Arco, Héctor, Alejandro, Andrés Felipe como número 5. Cristian Camilo, Pedro, Jackson y Roosevelt 6. Steven, Holguín, Andrés y Hernán 7. Y por aquí me queda uno de 8. Claro, entonces, ¿cómo continúan los grupos la siguiente clase? Sí, señor. Necesito que sean en ese orden y en el estricto cumplimiento en el que quedamos, por favor. Si tienen inconveniente en ese día, necesito que me avisen mucho más antes de la clase. Necesito que me avisen en el momento de la clase. Vamos a mirar entonces un tema de COVID 5.1. Listo, profe. ¿Están viendo mi pantalla allí? Sí, señor. Ok. Entonces, la versión que reemplazó básicamente a COVID 4.1 y que está hoy presente es COVID 5. COVID 5 entonces maneja muy similar todos los esquemas. Ha cambiado un poco en una contextualización. Y el informe ejecutivo, que era el que habíamos visto en COVID 4.1, también habla y establece que la información constituye un recurso clave para toda la organización, que esa información se crea, se usa, se retiene, se divulga y se distribuye, que la tecnología juega un papel clave en todas esas actividades. Tenemos entonces un componente claro en todo lo que tiene que ver con la parte de usabilidad de la información. Tenemos que toda la información que básicamente hoy tenemos está soportada por una tecnología. Y esa tecnología a hoy también se convierte entonces en un elemento clave para todas las organizaciones, para la toma de decisiones, porque eso es lo que me va a ayudar a ir un poco más adelante y a poder tomar unas decisiones claras y específicas con los procesos que se tengan. Me dice que la tecnología se está convirtiendo en una parte integral de todos los aspectos de la vida personal y comercial. Entonces, hoy, muchas compañías con muchos CRMs lo que hacen básicamente es darle continuidad a ese proceso comercial. Y por eso, entonces, cada vez más, como personas, tenemos que la tecnología nos aborda y de cierta forma nos ayuda entonces a tener una cantidad de elementos que son los que nos llevan todo ese tipo de información. Entonces vemos cómo hoy la tecnología con el tipo de celulares, con la parte de nube, con la parte de correo electrónico, pues definitivamente estamos teniendo cada vez más elementos que nos están, digamos, ayudando a poder tener todo ese componente de información. ¿Qué beneficios arroja la información y la tecnología para las organizaciones? Digamos que son muchos. Toma de decisiones, seguimientos, análisis, verificación de procesos,
ajuste de muchos elementos o de muchas actividades que básicamente se desarrollan en las organizaciones. ¿Cuáles son los beneficios? Entonces me dice que mantener información de calidad para poder apoyar todas las decisiones del negocio. Cuando se habla de información con calidad, estamos hablando de que esa información es registrada por un usuario final, pero que en últimas esa información debe de ser registrada acorde a su proceso. Es decir, que los datos que se registran en los sistemas de información deben de ser entonces reales a lo que se está utilizando. Yo no puedo llenar entonces un sistema de información con basura, porque pues si basura le registro, basura me devuelve, y ese no es el objetivo. Entonces, hay que mantener esa información con calidad, generar un valor comercial de las inversiones habilitadas por tecnología de la información. O sea, lograr cuáles son las metas estratégicas de la compañía y cuáles son las mejoras al negocio mediante un uso eficaz e innovador de la tecnología. Eso es lo que eso básicamente es, venga, ¿cuáles son entonces los elementos que hoy estamos dándole uso para poder que sean de apoyo? Recuerden que tecnología es un área de apoyo y que básicamente lo que genera son elementos que le apuntan a una planeación estratégica de mi compañía, a unas metas estratégicas que lo que hacen básicamente es guiarme y llevarme por un componente para poder tomar unas muy buenas decisiones. Lograr una excelencia operativa mediante la aplicación eficiente y fiable de la tecnología. Cuando tengo entonces procesos que los tengo automatizados, pues básicamente eso obedece a que la calidad de esa información está soportada y avalada por tecnología, que lo que me va a garantizar es que ese proceso fluya dentro de los estándares normales, haciendo buen uso de las mejores prácticas que hoy se tienen dentro de los procesos. Mantener el riesgo relacionado con TI a niveles aceptables y optimizar el costo de la tecnología y los servicios. ¿Cómo se logran estos beneficios con el fin de crear valor para las partes interesadas de la organización? Pues básicamente, para poder lograr el valor para las partes interesadas de la organización, que ya sabemos que son clientes, proveedores, son los mismos colaboradores de las compañías. Se requiere de un buen gobierno y una buena administración de todos los activos de TI y de la información. Si efectivamente yo no tengo todo eso, pues no voy a poder dar valor agregado para todos esos elementos que yo tengo dentro de mi compañía. Los directivos y gerentes, básicamente, deben acogerte a TI como cualquier otra parte importante del negocio. Digamos que hace mucho tiempo TI estaba como un componente de soporte dentro de las compañías. A hoy se está convirtiendo en un componente estratégico que lo que hace es que se están convirtiendo en un elemento muy fundamental para poder guiar y desarrollar todos los elementos dentro de las compañías. Cada día aumenta y se complican más los requisitos externos. Eso lo hemos evidenciado, que todos los componentes legales, todos los componentes de competencia y de muchos entes, básicamente empiezan a exigir cada vez más en el cumplimiento de todos los elementos. Entonces, toda la parte legal, todo el cumplimiento regulatorio y contractual, pues hace de que básicamente sean más exigentes y que tengamos que empezar a implementar entonces unas tecnologías que nos permitan poder cumplir con todos estos elementos. Lo hemos visto hoy con la facturación electrónica. Ese es un componente de ley, pero eso requiere de que yo tenga entonces que migrar a un componente de tecnología, de que tenga que adquirir más tecnología para poder cumplir. Facturación electrónica no lo puedo cumplir manual, tengo que cumplirlo con tecnología. Y esa tecnología obedece a un acoplamiento interno dentro de mi compañía, pero también obedece a un ente externo que es el que me da el soporte o esa continuidad ante el ente de control que es el que me está verificando. Y me dice que toda la parte contractual relacionados con el uso de información y la tecnología en la organización, amenazando el patrimonio si no se cumple. ¿Qué sucede entonces si yo no conservo el componente de facturas y todo lo que la DIA me está exigiendo? Entonces, supóngase que usted no ha tenido una estrategia de almacenamiento para poder guardar todas sus facturas y esos componentes XML que usted debería haber guardado no los tiene o no los guardó porque se perdió un correo donde llegó, no tenía un sistema de almacenamiento donde realmente se conservaban y usted quedó sin ese soporte.
Eso da una sanción grande para las empresas porque no tienen un medio probatorio de su facturación y qué fue lo que realmente utilizaron dentro de esa facturación electrónica. Es por eso que se convierte entonces en un elemento muy primordial y establece que también está amenazado el patrimonio si no se cumple. Cuando hablamos de amenazado el patrimonio, estamos hablando de que la multa puede ser muy onerosa y que eso puede causar de que yo tenga cierto inconveniente o que me pueda ver inmerso dentro de una sanción bastante alta. Me dice que COVID-5 proporciona un marco integral que ayuda a las organizaciones a lograr su meta y entregar un valor mediante un gobierno y una administración efectivos de la TI para la propia compañía. Dicho en pocas palabras, ayuda a que las organizaciones a crear un valor óptimo a partir de TI, a mantener un equilibrio entre la realización de beneficios y la optimización de los niveles de riesgo y utilización de los recursos. Entonces, aquí ya hacen un mix de todos los componentes, tanto tecnológicos, de hardware y software, como también todo el componente de riesgos, que es el que me va a impactar a mi compañía. COVID-5 permite que las tecnologías de la información relacionadas se gobiernen y administren de una manera holística a nivel de toda la organización, incluyendo el alcance completo de todas las áreas de responsabilidad funcionales y de los negocios, considerando los intereses relacionados con TI de las partes interesadas internas y externas. ¿Cómo entonces es ese contexto para poder optimizar tanto la parte relacional de todo lo que tiene que ver con componentes o partes interesadas internas y externas como clientes, proveedores, trabajadores internos de mi compañía? Y los principios habilitadores de COVID básicamente son genéricos y útiles para las organizaciones de cualquier tamaño, bien sean comerciales, sin fines de lucro o en el sector público. Lo que habíamos mencionado entonces de COVID 4.1. Yo COVID 4.1 lo puedo utilizar entonces en cualquier tipo de empresa, bien sea entonces sector público, privado, sector gobierno. Él es moldeable porque así como vimos entonces en los elementos de los listados de chequeo que nos socializaron dentro del marco de trabajo de COVID 4.1, esos componentes o listas de chequeo que yo tengo allí, o los objetivos de control a nivel detallado que básicamente me da la compañía, me permite establecer qué es lo que yo voy a preguntar. Y nunca esas preguntas van sectorizadas. No, básicamente las establecen de forma genérica para poder que cumplan para todo tipo de compañías, independientes si son entonces del sector público o privado, si tienen un ERP o si no tienen ERP, etcétera. Eso me garantiza entonces de que COVID es capaz de adaptarse y se puede utilizar a cualquier nivel, en cualquier compañía y cualquier sector. Los principios entonces son básicamente ¿qué? Entonces, esos principios es, el primero es satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Ya hemos dicho que las partes interesadas entonces son clientes, proveedores, asociados de mi negocio, empleados, dueños y accionistas de mi compañía. El segundo es cubrir la organización de forma integral. El tercero es aplicar solo un marco integrado. El cuarto es habilitar un enfoque holístico y el 5 es separar el gobierno de la administración. Digamos que con esos 5 elementos me permiten entonces poder establecer cuál es el norte para poder empezar a trabajar con cada uno de estos elementos de COVID que me le brinden un valor agregado a mi compañía. Estos habilitadores, como los vemos aquí, se establecen básicamente en unos principios, políticas y marcos o normas o procedimientos o componentes legales que le apuntan básicamente a ¿qué? A una estructura organizacional y a una cultura de ética y comportamiento. También le obedecen a ¿qué? A unos servicios de infraestructura y a unos componentes de personas, habilidades y competencias. Entonces, estos como recursos, lo que me va a impactar básicamente son esos componentes. Establece el gobierno y la administración. Me dice que el gobierno asegura el logro de los objetivos de la organización al evaluar las necesidades de las partes interesadas, así como las condiciones y opciones, fijando directivas al establecer prioridades y tomar decisiones, así como monitorear el desempeño y cumplimiento del progreso, comparándolo contra las directivas y los objetivos acordados. Entonces,
Cuando hablamos de la parte del gobierno, digamos que son los entes establecidos dentro de una organización, entes gerenciales, que son los que pueden tomar decisiones sobre asignación de recursos en el desarrollo o implementación de muchos proyectos. Por eso, el gobierno, básicamente el gobierno corporativo, lo que me establece es esas condiciones en las cuales se puede mover todo el componente de la parte de lo que es la planificación, que obedece entonces a esta administración. Básicamente planifica, construye, ejecuta y monitorea las actividades conforme a las directivas que fueron los que me fijó el gobierno corporativo, fijadas por el ente del gobierno para lograr los objetivos de la organización. Entonces, lo que me establece es, yo tengo un ente en la parte superior que lo que hace básicamente es evaluar qué es lo que va a invertir dentro de todo eso. ¿Y quién es el que le dice qué es lo que se va a realizar? El componente de administración. Lo que establece entonces es, bueno, planifique, construya, ejecute y monitoree, basado en lo que aquí básicamente le autoricen. Porque si yo aquí puedo hacer que planifique y voy a ejecutar algo, pero no tengo un presupuesto, pues hasta ahí quedo. Por eso los dos elementos tienen que estar muy acoplados y de la mano. COVID-5 une los 5 principios que permiten a la organización construir un marco efectivo del gobierno y administración basado en una serie holística de 7 habilitadores que optimizan la inversión en tecnología e información, así como el uso de los beneficios de todas las partes interesadas. Perdón, un momento. ¿Hay alguna pregunta hasta allí? No, señor. De acuerdo. Entonces, cuando se habla como un único marco de trabajo, estamos hablando entonces de un componente que me va a servir como base dentro de mi organización. Y básicamente entonces aquí me establece cuál ha sido la evolución de COVID. Entonces habla que COVID inició básicamente en el año 96 como COVID-1, un componente de auditoría, 98 COVID-2 como un ente de control, COVID-3 como una parte administrativa y COVID-4 y 4.1, 2005-2007 como gobierno de TI, teniendo en cuenta un componente de riesgos y un componente de valoración de tecnología e información. A hoy, COVID-5 del 2012, básicamente establece entonces un gobierno corporativo de TI, que lo que hace es pues, tener una visión un poco mucho más amplia, sí distribuyendo dos elementos independientes, tanto la parte del gobierno como la parte de administración, que le garanticen pues, una gobernabilidad dentro de las compañías. Me habla que el producto principal de COVID-5, de amplia cobertura, contiene un resumen ejecutivo y la descripción completa de todos los componentes. Son 5 principios de COVID, 7 habilitadores, más una introducción a la guía de implementación proporcionada por ISACA y una introducción al programa de evaluación de COVID, que no se refiere específicamente a COVID-5, y el enfoque de la capacidad de los procesos que se adoptan por COVID. Digamos que esos son entonces todos los componentes que hoy tiene COVID y por los cuales por este sí hay que pagar. Por COVID 5.1 sí es un marco de trabajo, pero que básicamente sí debo de pagar para poder establecer y adquirir todo el componente de documentación. Está alrededor, creo que COVID 5 está como en $100, $150 y
Este resto de componentes que tenemos, como es la guía de implementación, que es un documento que viene aparte, y una parte del programa de evaluación, también es otro componente que hay que adquirir independiente. Entonces aquí me habla de la familia de los productos de COVID. La guía de los habilitadores, es COVID-5 como procesos habilitadores, información habilitadora y otras guías habilitadoras. Y una segunda parte que son las guías profesionales de orientación de COVID. Es COVID-5 como implementación, COVID-5 para la seguridad de la información, COVID-5 para el aseguramiento, COVID-5 para el componente de riesgos y otros elementos o guías profesionales para implementación de COVID. ¿Cuáles son entonces los 5 principios de COVID-5? Primero, satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Esas necesidades de las partes interesadas en el componente que hoy se tiene, tanto de clientes, proveedores, accionistas, dueños de mi compañía, así como los colaboradores, pues cada uno tiene unos elementos que satisfacer por parte de tecnología. Es decir, para mis clientes y proveedores son diferentes cuáles son las necesidades que yo debería cubrir, así como para las partes internas de mi compañía o los colaboradores que básicamente están vinculados en mi empresa. Son totalmente diferentes cada uno de las necesidades que cada uno tiene. Hay que cubrir la compañía de forma integral, es decir, de lado a lado, que me garantice que realmente lo que yo estoy evaluando con COVID y la implementación de este componente sí me da cubrimiento total a mi compañía. Aplicar un solo marco de trabajo integrado, y pues aquí hemos visto que también hay compañías que hacen uso entonces de ISO 27001, apoyados con ISO 27002, que es el complemento para poder implementar todos los controles. Habilitar un enfoque holístico y separar el gobierno de todo el componente de administración. Esa separación básicamente, digamos, le da una independencia de tal forma de que cada uno planifique y pueda llevar todos sus elementos. El principio 1 que habla sobre las necesidades de las partes interesadas. Entonces me dice, la compañía existe para poder crear valor para las partes interesadas. Ese, digamos, es la razón de ser de una compañía, crear valor. Y ese valor básicamente se crea ¿para quién? Ese valor se crea para los dueños o accionistas de esa compañía. Esa es la razón de ser de esa compañía como tal. Es poder crear valor y darle entonces un valor agregado a cada uno de los dueños. Y ese valor agregado, pues, lógicamente se traduce en ingresos, en dinero. Entonces me dice que las necesidades de las partes interesadas impulsan ¿a qué? Pues a cumplir los objetivos del gobierno, una realización de beneficios y se particulariza en una optimización de los riesgos. Pero también se crea una parte de valor en la optimización de los recursos. Es cuando yo empiezo a crear valor dentro de mi compañía, obedece a que específicamente mi compañía realmente está adoptando unas mejores formas de trabajo y con unos recursos adecuados. Pero cada uno de esos elementos, tanto tecnológicos como de información, requieren que sean administrados bajo unos riesgos y bajo unas directrices. El principio 1 de satisfacer las necesidades de las partes interesadas me dice que las organizaciones tienen muchas partes interesadas. Y crear valor significa cosas diferentes, a veces conflictivas para cada una de ellas. Entonces ya sabemos de que como nuestras partes interesadas son muchas, lógicamente para algunas partes interesadas puede ser beneficioso algo, pero para esas partes puede ser que no sea tan beneficioso lo que realmente necesitan o requieren algunas de las partes interesadas. El gobierno se trata de negociar y decidir entre los diversos intereses de beneficios de las diferentes partes interesadas. El sistema de gobierno deberá considerar a todas las partes interesadas al tomar las decisiones con respecto a la evaluación del riesgo y los beneficios y el manejo de los recursos. Se vuelve una componente importante todo lo que tiene que ver con riesgos a todo nivel de la organización. Entonces, básicamente, lo que hace el gobierno corporativo allí es, venga, establezcamos entonces realmente cuáles son los elementos que se vuelven
cruciales y que para todos aplican. Entonces, para todas las partes interesadas de clientes, proveedores, personales internos, dueños y accionistas, todo el componente de riesgos se convierte entonces en un elemento primordial y que se debe evaluar a todo nivel. El sistema de gobierno debería considerar todas las partes interesadas al tomar decisiones con respecto a la evaluación de riesgos, también a todo el componente de los recursos para poder tomar decisiones. Para cada decisión, y se debe hacer las siguientes preguntas: ¿quién recibe los beneficios? ¿Quién asume el riesgo? ¿Y qué recursos se necesitan? Tanto recurso humano como recurso tecnológico para poder darle continuidad. Entonces, ese quién recibe los beneficios y quién asume el riesgo también tiene que estar específicamente identificado, garantizándome realmente quién es el que va a asumir el riesgo o cómo va a llevar ese riesgo para poder que ese riesgo no se me vaya a materializar. En el principio 1, satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Entonces me dice, vea, las necesidades de las partes interesadas deben ser transformadas en una estrategia accionable para la organización. Las metas en cascada de COVID-5 traducen las necesidades de las partes interesadas en metas específicas, accionables y personalizadas dentro del contexto de la organización, de las metas relacionadas con TI y de las metas habilitadoras. Entonces, ¿qué me dice? Vean, hay unos impulsadores en las partes interesadas. Hay un componente de medio ambiente, evolución en tecnología. Influencian entonces, básicamente, con unas necesidades de las partes interesadas, una realización de beneficios, una optimización de los riesgos y de los recursos para poder lograr todas las metas dentro de mi organización. Pero si se logran estas metas dentro de la organización, se asume que realmente yo también establecí y cumplí unas metas relacionadas con TI, porque TI se vuelve apoyo para todos estos procesos. Y también, entonces, unas metas habilitadoras que lo que me le permiten es darle continuidad a todo mi proceso. Los beneficios de las metas en cascada de COVID-5 permiten definir la prioridad para poder implementar y mejorar y asegurar el gobierno corporativo de TI, con base a todos los objetivos, tanto estratégicos como tácticos de mi compañía y como también sobre los de tecnología. En la práctica, las metas en cascada definen los objetivos y las metas tangibles y relevantes en los diferentes niveles de responsabilidad. Filtran la base del conocimiento de COVID-5 en base a las metas corporativas para extraer una orientación relevante para la inclusión de los proyectos específicos de implementación, mejora o aseguramiento. Claramente identifican y comunican que la parte importante que tienen todos los habilitadores puede ser que todos, si trabajan de la misma forma, pues me deben de generar básicamente un valor agregado para todo el componente corporativo de mi compañía. El principio 2, que me dice que COVID debería o permite cubrir la compañía de forma integral. Se concentra en el gobierno y la administración de la tecnología de la información y relacionada desde una perspectiva integral a nivel de toda la organización. Quiere decir que opta por trabajar con todos los componentes de TI, independiente tipo de sistema en el cual tengan implementado las empresas sus sistemas de información. Me dice, esto significa que integra el gobierno de TI corporativo con el gobierno corporativo. O sea, el sistema de gobierno para la tecnología corporativa propuesto por COVID-5 se integra de manera fluida en cualquier sistema de gobierno, toda vez que COVID-5 está alineado a los últimos desarrollos en gobierno corporativo. Entonces trata de llevar todo a un mismo nivel, garantizando entonces uniformidad en todos mis procesos. Cubre todas las funciones y los procesos dentro de la organización. COVID-5 no solamente se concentra en la función de TI, sino trata la tecnología de la información y relacionadas como activos que necesitan ser manejados como cualquier otro activo y por toda la organización. Por eso entonces hablamos que es de forma integral, va de lado a lado en las compañías, independiente de los sistemas de información que se estén validando, pero a todos básicamente les dan cubrimiento. Entonces,
tiene un elemento claro dentro de esto y básicamente con el componente de funcionalidad lo que permite es unir todos esos procesos para poder validarlos de forma integral. Entonces, ¿cómo se cubre esa compañía de forma integral? Entonces yo tengo unos objetivos del gobierno para crear valor. Hay unos beneficios, hay que optimizar los riesgos y optimizar los recursos. Esos habilitadores de gobierno y el alcance, básicamente me deben de establecer cuáles son las actividades y relaciones dentro de cada uno de ellos, así como un componente de rol que va a empezar a jugar tanto los habilitadores del gobierno como todo el componente del alcance de ese gobierno. Y cuando me establecen esos roles, actividades y relaciones, pues entonces me estáis diciendo, vean, tengan en cuenta que hay unos dueños y partes interesadas. Ya hemos dicho entonces que estos elementos, este conjunto de elementos que hay allí, básicamente están dados por partes interesadas dentro de mi compañía, y esas partes interesadas dentro de mi compañía están distribuidas por cada uno de los elementos que básicamente utiliza mi empresa: socios, accionistas, proveedores, clientes, personal interno de mi compañía contratado dentro de mi empresa como tal. Todos esos dueños y partes interesadas lo que hacen es que delegan. Hay un ente regulador que lo que me hace básicamente es definir unas directivas claras de ese proceso de administración para instruir y alinear todas las operaciones de ejecución. Esas operaciones de ejecución me dan como resultado básicamente información que me va a entregar a la administración para poder que todo el ente regulador haga un respectivo monitoreo, pero también este ente regulador realice una rendición de cuentas a todos los dueños, partes interesadas y todos los que están dentro de mi compañía. Entonces, ese es el círculo de todos los componentes de roles y actividades relacionadas. Por eso me dice aquí entonces que esos son los componentes claves de un sistema de gobierno. Todos los roles, actividades y relaciones. Aplicar un marco integrado. Me dice que COVID-5 está alineado con los últimos marcos y normas relevantes usados por las organizaciones. Está todo el componente corporativo como COSO ERM, ISO IS 9000, ISO IS 31000. Entonces estamos hablando que el primero es una evaluación de riesgos, 9000 que es calidad, 31000 que es de riesgos, y todo lo relacionado con TI, que es ISO IS 38500 y TIL, la serie de las IS 27000, TOGAF, PMBOK, PRINCE, CMMI, etc. Digamos que entonces todos son los componentes normativos que básicamente se utilizan para todo el componente de TI. Así se permite a la organización utilizar COVID-5 como un integrador de un marco del gobierno y de administración. Quiere decir que entonces establecen unos elementos corporativos, pero hay unos elementos relacionados con TI, que lo que hace este componente es integrar. Esa integración obedece a que básicamente se van a seleccionar pues algunos componentes que efectivamente son los de mayor prioridad dentro de la compañía para su ejecución. Entonces me dice que así permite a la organización utilizar COVID-5 como un integrador macro en el marco de gobierno y la administración. Y SACA, que es el generador de toda esta documentación, está desarrollando el modelo de capacidad de los procesos para facilitar al usuario de COVID un mapeo de las prácticas y actividades contra los marcos y normas de terceros. El elemento del principio habilitador con un enfoque holístico. Entonces me dice que los factores que individual o colectivamente influyen sobre si algo funcionará, en el caso de COVID, gobierno y administración sobre TI corporativa, impulsados por las metas en cascada, o sea, las metas que a alto nivel relacionadas con TI definen que se deberían lograr en los diferentes habilitadores.
y descritos por un marco de trabajo COVID en 7 categorías. Entonces me dice, ¿cuáles entonces esos habilitadores? Entonces habíamos hablado de principios, políticas y marcos que me impactan estructura organizacional y servicios de infraestructura. Pero es que yo en mi compañía también tengo procesos, cultura, ética y comportamiento, tengo un componente de información y tengo unas personas con habilidades y competencias que me permiten generar o utilizar todos los componentes que básicamente tengo aquí. Ese habilitador holístico básicamente impacta procesos, describe una serie organizada de prácticas y actividades para poder lograr determinados objetivos de control y producir una serie de resultados como apoyo al logro de las metas globales y relacionadas con TI. Recuerde que esas metas globales dentro de cualquier marco normativo, pues lo que hace es apuntarle a todos los componentes de estrategia organizacional y de apoyo para poder lograr esas metas que deben de estar plasmadas dentro de los objetivos estratégicos de mi compañía. Estructuras organizacionales constituyen las entidades claves para poder tomar decisiones en una organización. Cultura de ética y comportamiento de los individuos, así como de la organización, se subestima frecuentemente como un factor de éxito en las actividades de gobierno y administración. Hoy entonces el componente ético en las compañías toma un papel muy importante. Además porque son muchas las empresas que hoy básicamente le están apuntando a todo el componente ético. Y ese componente ético permite de que todas las personas que hay dentro de mi compañía se encuentren alineadas a todos los elementos que usted ha adquirido para demostrar esa formación de valores tanto en su casa como en sus carreras profesionales y poder establecer que efectivamente usted goza de unos valores familiares y profesionales para darle continuidad a su proceso en su compañía. Y eso pues lógicamente me obedece a que se desarrollen todas las actividades bajo ¿Estamos todos allí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe.
Ok. ¿Están viendo mi pantalla? No, No, yo no la veo por el momento. Ahora sí. Ahí sí están viendo la pantalla. Sí, profe, ahí ya se ve. Entonces, Profe, no, yo no veo su pantalla. ahí lo están viendo todos. Sí, No. profe, ahora sí. No, profe, yo no estoy viendo la pantalla. No, profe, ya no. Nada, profe. Yo tampoco. Bueno, espérenme un momento.